que hoy nos convoca, que básicamente está referida a dos tareas de la ejecución de obra que tienen la particularidad, sobre todo la demolición, más que la excavación, como vamos a ver en alguna de las plaquitas, que tienen la particularidad, más allá de que son contempladas por una normativa en particular, justamente por los riesgos que conlleva esta tarea y a su vez las consecuencias que puede llegar a haber en el caso en el cual ocurran accidentes, tiene, como les decía, la demolición la particularidad que puede ser una obra en sí misma o a su vez ser tomada como una etapa de obra. Y también la excavación, ¿no? En general, más allá de esta excavación con simulación que refiere particularmente la norma, entender que cualquier, o por general la mayoría de todas las obras, siempre cuentan con una instancia de excavación. Estas son dos tareas que son bastante recurrentes. Particularmente vamos a ver, más allá de las características propias de cada una de estas etapas de obra, vamos a ir haciendo en cada etapa esa referencia a la norma, la 550 del año 2011. ¿Por qué? Se los voy a referenciar, más allá de que vamos a tener ejemplos para analizar, y voy a tratar también de sintetizarles de la mejor manera posible cuáles son todas las variantes y factores que entran en juego en estas dos etapas. Justamente ¿por qué? Porque es una resolución que, si bien viene del ámbito de lo que es la higiene y seguridad laboral, tiene justamente su origen no solamente por los efectos que puede producir dentro de la propia obra, sino también hacia terceros. De hecho está que si uno ve el año 2011 se relaciona con una seguidilla de accidentes que hubo, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, con el derrumbe del gimnasio, bueno, después también lo que fue la posterior demolición que hubo que hacer en consecuencia del edificio de la calle Mitre, en todo Buenos Aires, ¿no? Pero a mí me parecía también interesante analizar básicamente qué es lo que pide la normativa, porque hay bastante participación profesional en cuanto a los aportes que uno debe hacer desde el proyecto, la planificación de la obra y después también por las medidas de control que conlleva la propia etapa. Esta norma justamente refiere no solo a una responsabilidad directa por parte de la empresa, quien construye y quien le presta el servicio de higiene y seguridad y aquel que ejecuta directamente la tarea, sino que también involucra a profesionales competentes, digamos, en cuanto a la rúbrica de cierta documentación y a la dirección de obra también por los controles que se deben ejercer. Entonces, me parecía bien, más allá de que bueno, estaban planteados el desarrollo de estos temas justamente por parte de la convocatoria del curso, relacionarlo puntualmente a la normativa y sobre todo para cuando ustedes estén avanzando, ¿se acuerdan como yo les decía la vez pasada, con el tema del legajo técnico de obra, que a su vez tiene como un cierto paralelismo con lo que es el legajo técnico de seguridad, entiendan por qué debe ser importante la existencia de cierta documentación, pero más allá de que porque conste realmente en obra, sino es porque se haya tenido en cuenta con anticipación y se lleve adelante después lo que ahí uno establece. Y fíjense que ambas tareas, sea la etapa de la demolición o la etapa de excavación también, son tareas que afectan el entorno, ¿no? Digamos, de la obra, principalmente vía pública y terceros. Y convengamos que por lo general uno ve que no siempre esas situaciones en relación con la vía pública están resueltas del todo. ¿Por qué? Porque se presentan conflictos con el tránsito, ¿no? Con el tráfico, ya sea vehicular de la propia arteria donde uno está trabajando. La verdad que ustedes saben bien, no es lo mismo realizar este tipo de tareas en excavación o demolición sobre una avenida que sobre una calle de menor tránsito.
Pensar también lo que es el tránsito y tráfico, y ya lo vamos a ver, en lo que son los accesos y salidas de la propia obra, sea peatonal o vehicular. ¿Cómo resolvemos el tema de los peatones, ¿no? Mientras estamos en esa etapa? Es una etapa en la cual justamente hay un tránsito fluido de camiones, ¿no? Que entran, salen, sean con tierra o con escombros o los restos de la demolición. Hay veces que también la propia demolición hace que haya que poner un cierto resguardo, ¿no? Para lo que pueda llegar a caer hacia la vía pública. Entonces vemos que también el tema de peatones no siempre está resuelto. Lo mismo, cómo afecta en máquinas y equipos que se van a utilizar para este tipo de tareas. Las maquinarias, por lo general, son maquinarias de gran porte. Ustedes vieron que estas máquinas, o no debieron, ¿no? Por lo general, deslizarse o trasladarse por sí mismas, sino que justamente se hacen sobreacoplados. Provoca todo, bueno, un revuelo, entre comillas, en lo que es el barrio o el entorno, ya les digo, no siempre bien resuelto. También por el otro lado, básicamente en lo que es la excavación, se pueden llegar a producir desmoronamientos, sea de suelos dentro de lo que es la misma obra, como también paredes linderas, medianeras o construcciones vecinas, sobre todo cuando uno interviene, sea por la excavación o por la demolición, afectando obras linderas. Y también es fundamental el tema de los factores climáticos. En estas etapas ya vamos a ver, la verdad que los factores climáticos pueden llegar a actuar como agravantes. Todos sabemos que cuando estamos con una excavación, uno hoy por hoy cuenta con bastante información, ¿no? Accesible y confiable en cuanto a lo que es el pronóstico del tiempo. Uno puede planificar, digamos, y con bastante certeza, por lo menos lo que son las proximidades de los días contiguos, con lo cual, bueno, llevará lo mejor que tengamos que ir haciendo ajustes de la planificación sobre la marcha, en cómo vamos a dejar esas fosas abiertas, apuntalamientos, lo mismo que si estamos en una etapa de demolición y nos empiezan a quedar partes sueltas o tal vez no tan inestables, en el hecho de que pueda llegar a haber alguna alerta meteorológica o viento fuerte, que acá en Mar del Plata de hecho ocurren. Entonces, bueno, ver también todo este tema de factores meteorológicos, cómo influyen en este aspecto, siempre pensándolo, ya les digo, no solo desde lo que es la seguridad para la propia obra, sino también la afectación en la vía pública o terceros. Entonces vamos a arrancar con esta primera etapa. Yo siempre digo, bueno, primero antes, si uno pensase, ¿no?, en el proceso de una obra en cuanto fases o etapas, digo, primero hay que demoler para después pasar a excavar. Entonces por eso arrancamos con la demolición y después vamos a seguir con la excavación. Como les decía, la demolición tiene la particularidad que puede ser considerada una obra en sí misma o una etapa de obra. Esto tiene como sus pros y sus contras. ¿Por qué? En el mejor de los casos, muchas veces cuando es considerada una obra en sí misma, puede ser que sea resuelta como una obra justamente de principio a fin en cuanto a su planificación y medidas de seguridad que acompañen dicha resolución. Es más, de hecho ustedes vieron que por lo general cuando es una obra en sí misma está a cargo de empresas que se dedican a la demolición. Entonces uno ahí, si se quiere también, tiene como una ventaja cuando sabe o se garantiza de antemano que es mano de obra idónea, especializada, que tanto en la excavación como en la demolición es muy importante la mano de obra a emplear. No es como algunos de los otros rubros que tenemos dentro de la construcción, por lo general tal vez la albañilería, que uno puede llegar a resolver con distintos estratos o calificaciones por parte del personal. Ahora, cuando es una etapa de obra, muchas veces sucede que a lo mejor le incluye dentro de la misma empresa que luego va a continuar con la construcción, en donde tal vez no tenga ese
esa experiencia, no quiero decir conocimiento, ¿no? Pero esa experiencia tan específica que hace falta como para poder llevarla adelante y llegar a buen puerto sin la ocurrencia de ningún imprevisto. Además, casi siempre sucede también que como si forma parte de una etapa previa, esto que yo les decía, antes de excavar, ¿no? Hay que demoler, bueno, hay que hablar después con la demolición en sí misma, que muchas veces sucede que es hasta el propio comitente el hecho de estar derribando, demoliendo, o sea, lo mismo a veces hasta cuando se excava, como no se ve, entre comillas, ¿no?, salir de la cota cero, el edificio propiamente dicho, pareciera como que son etapas no tan productivas, ¿entiendes? Porque como que la construcción todavía no tomó cuerpo. Esto es la creencia popular, ¿no? Digo, por parte de nuestro profesional, pero eso tiene su contra porque justamente hace como que sea una etapa que se trate de pasar de la manera más rápida posible. Hay veces que no se la tiene en cuenta por completo en lo que son los presupuestos, porque no se planifica correctamente, sea la mano de obra, los equipos, ya sea tanto, ¿no?, lo que es la excavación como la demolición, los viajes, ¿no?, para sacar el material o alquiler de contenedores, o cómo resolvemos el obrador mientras tanto en este tipo de obra. Entonces queda como todo bastante precario, porque la obra propiamente dicha empieza después, cuando empiezo a poner ladrillo sobre ladrillo, no cuando los estoy bajando. Entender también que la demolición, sea una obra en sí misma o una etapa de obra, puede ser total o parcial, ¿no? Esto que yo les decía, puede ser una construcción que sea derribada por completo para dar lugar a una nueva obra, o también puede ser que se esté demoliendo parcialmente, sea de una manera interior o por área o sector, fruto de una refacción, una remodelación, una ampliación. Entonces, no siempre la demolición es total, puede ser también parcial. De una forma u otra merece un estudio particularizado y determinadas medidas a tener en cuenta. Que justamente todo esto deriva en lo que es el proyecto de demolición. Consideren justamente si a la demolición, más allá de una etapa de obra, si uno la considera como una obra en sí misma, debe tener su proyecto de ejecución como si fuese una obra de construcción. Es más, hay un colega, el arquitecto Oscar Suárez, que sobre todo trabaja sobre lo que es el concepto más que demolición. Él dice que, a decir verdad, uno tendría que hablar de desconstrucción, porque la demolición en definitiva, como su nombre lo dice, es demoler, ¿no? Partir en pequeñas partes, y no siempre la construcción se desanda demoliendo. Pero bueno, nosotros comúnmente, y en Majerga la verdad que lo tenemos así incorporado, pero sí rescato lo que él plantea, porque me parece muy interesante desde este lugar, el hecho de pensar la desconstrucción como el camino inverso a la construcción. Y eso es lo que aporta básicamente. ¿Por qué? Porque si uno piensa la obra, cómo fue construida, y tiene que desandar ese camino, es mucho más lógico y seguro poder hacerlo de buena manera. Entonces, ¿esto a qué refiere? Que cada demolición, justamente, según en la forma en la cual fue constructivamente resuelto ese edificio, va a tener una forma o una técnica desconstructiva de demolición. Miren, ustedes piensen, y hay casos a lo mejor muy típicos también que se dan. No es lo mismo demoler una cúpula que un puente colgante, ¿no? Uno puede decir los criterios, las formas de ataque. Por lo general y siempre, ¿no?, por el sentido común y fuerza de gravedad, uno dice, si tengo que empezar a demoler algo, ¿no?, uno va a comenzar de lo que es de arriba hacia abajo. Bueno, ese sistema o esa forma de ese criterio de ataque del de arriba hacia abajo no siempre da efecto. En este caso, como les digo, ¿no?, que es un puente colgante, se puede empezar de arriba para abajo, te colapsa todo. Entonces uno ahí tiene que hacer como ese ejercicio, ¿no?, conocer realmente, ¿no?, la resolución técnica y estructural para poder proponer
justamente de qué manera se va a ir para atrás. Y fíjense, yo les pongo ahí como referencia para que vean que tampoco es algo que desde lo que es la normativa laboral se pide ahora, si bien la resolución es del año 2011, sino que ya el decreto, ¿se acuerdan que yo les planteaba la vez pasada el decreto 911, que es el específico, el que reglamenta la ley de higiene y seguridad para la industria de la construcción? Ya hay un artículo, el 138, que habla del proyecto de demolición. Entonces, este proyecto de demolición debe tener su programa de seguridad, en el caso en el cual fuera una obra en sí misma, con las distintas etapas que conlleva la demolición, con las medidas de seguridad que acompañan. Y si fuese parte de una obra, tiene que estar contemplado también dentro de lo que es ese programa de seguridad general. Ahora bien, entonces podemos reconocer dentro de lo que es la demolición básicamente tres instancias. Que yo este esquema, que es bastante simple, también lo sinteticé, lo reduje para lo que es la excavación. Después van a ver que pareciera como que es un simple juego de paradas o cambios, pero la verdad lo que interesa es la lógica del armado. Entender que siempre hay una etapa diagnóstica, un momento en el cual nosotros vamos a tener que relevar datos, vamos a tener que tener conocimiento de cuál es la construcción que vamos a tener que derribar, o cambiarle o intervenir, cambiarle la forma. Dentro de ese diagnóstico, lo que nos va a permitir, que vamos a ir viendo puntualmente cuáles son esos puntos a relevar, vamos a poder tener una primera visualización de cuáles son los riesgos que conlleva hacer una demolición. Y entender que esos riesgos pueden provenir tanto de la afectación del inmueble, o el inmueble con su entorno, con la vía pública, con el lindero, como les decía anteriormente, como también aquellos riesgos que se derivan propiamente de la tarea. Tanto sea que desde la parte diagnóstica, cuando tratamos de evaluar y de plantear cuáles son los riesgos, desde ese momento, como en la ejecución misma, por el control que tenemos que tener, siempre va a derivar, como les pongo ahí, riesgos a terceros, ¿sí? Tanto a fincas linderas como a vía pública. Entonces, nosotros lo que tenemos que, como profesionales, ¿no?, tanto de proyecto como de dirección de obra, justamente, ser conscientes que vamos a tener que aportar datos para poder realizar ese diagnóstico, que se pueda elaborar un proyecto aplicable. Siempre nosotros lo que vemos o pretendemos en seguridad es que las cosas que se propongan sean realizables, porque también por plasmarlas en papel o mucha teoría, si después uno en definitiva no las termina bajando en la práctica, tampoco tiene tanto sentido. Y saber también que nos vamos a involucrar desde los controles en lo que es la ejecución de la obra. Ahora bien, ¿cuáles son los principales riesgos, no? O sea, bueno, yo les dije, vamos a tener distintos puntos que observar o datos que relevar para poder definir los riesgos a los cuales nos podemos afrontar o podemos afrontar en esta etapa de demolición. Piensen que se pueden dar derrumbes, puede haber golpes o cortes, ¿no? Golpes contra objetos, golpes contra herramientas, objetos que caigan en altura, por ejemplo, o golpes contra máquinas, cortes de distinto tipo. Se utiliza justamente para demoler herramientas de corte, caídas de persona o de objetos, ya sea al mismo nivel, por tropiezos, o por golpes, o como también caídas de personas en altura, y objetos de la misma forma, ¿no? Otro de los riesgos comunes es cuerpos extraños en los ojos. Ustedes piensen que justamente como se está picando, se está molando, ¿sí? Siempre la tarea es algo que hace que se desprendan partículas, material. Es muy común también las lesiones en los ojos. Entonces, un elemento fundamental que tiene que existir en lo
que es la etapa de la demolición, más allá de lo que uno siempre aconseja y pide, ¿no? Como mínimo, que es el calzado, el casco, los anteojos de seguridad que tenemos, anteojos de policarbonato, hay antiparras, bueno, todo depende del tipo de protección y aislación que uno quiera de la persona con el medio, pero cuidar los ojos, ¿sí? También pensar que esta etapa de demolición es una etapa muy ruidosa, sea por los propios materiales o por partes del edificio cayendo, como también toda la maquinaria que se utiliza, sean herramientas o máquinas. Así que también otras de las protecciones que vamos a tener de manera constante, casi yo les diría, es la protección auditiva, que habrán visto a lo mejor a los obreros, sobre todo los que accionan directamente en las máquinas, los que son las protecciones de copa, además el resto, porque no solo hay que proteger a la persona que está con la máquina, sino también al resto del entorno, con protecciones auditivas, como pueden llegar a ser los tapones endoblados. Bueno, más allá de los guantes, la ropa y demás. Pero los ojos hay que cuidarlos. Lo mismo el contacto eléctrico, porque justamente, más allá de que uno pueda, ahora vamos a ver distintos métodos, que existen métodos manual, que uno se vale además de herramientas como pueden ser masas, martillos y demás, la verdad es que por más que sea manual, siempre se vale de alguna herramienta eléctrica. Así que es importante también resolver en esta etapa de demolición la instalación eléctrica provisoria, porque ustedes piensen que uno de los requisitos básicos para poder dar inicio a este tipo de tareas también es cortar todos los servicios, sea luz, gas, como agua, porque el gas obviamente por una cuestión de que puede haber riesgos y peligro, como por ahí dice, de explosión, ¿no? El hecho del agua, yo me parece que por algún lado se lo puse, si no les digo también, se pueden llegar a producir roturas de caños y puede haber, ¿no?, inundaciones o zonas que quedan más vulneradas. Y bueno, ni que hablar lo que es la parte eléctrica. Entonces hay que montar toda la instalación eléctrica provisoria como si fuese la que uno monta cuando construye. ¿Se entiende? Que no puede haber nada electrificado dentro de lo que uno va a trabajar. También se pueden dar atropellamientos, bueno, colisiones o huecos, ¿no?, dentro de lo que es entre los propios vehículos o el personal con este tipo de maquinarias. ¿Qué es importante para este caso? Evitar o prevenir lo que son los atropellamientos, tanto en las máquinas de demolición como en las de excavación. Vamos a ver, son básicamente también muchas veces la misma maquinaria, que en algunos casos lo que se les cambia en lo que es la demolición son los cabezales. Pueden ser pinzas o cizalas que prensan y derriban, pueden tener cucharas, ¿no?, porque hay distintos métodos en los cuales vamos a avanzar con el uso de este tipo de maquinarias. Y entonces, ¿qué sucede? La marcha atrás, fíjense o presten atención, por lo general, que tiene una chicharra, que es una señal acústica, justamente que da aviso que la máquina está retrocediendo, la desconectan, porque pi, para adelante como que produce demasiada molestia, entonces chafa, al diablo la chicharra, y bueno, y uno queda como, ¿no?, en el medio, la gente no sabe si va, viene y demás. Así que bueno, prever también que las máquinas que se utilizan cuenten realmente con todos los dispositivos de seguridad. Otro de los riesgos también importantes, que no solo afecta a lo que es el desarrollo de la propia obra, sino también con terceros, que vamos a ver, es el polvo, bueno, como les decía, el ruido ambiental. En este caso, lo que es el ruido ambiental, la verdad es que poco se puede hacer más allá de utilizar máquinas y herramientas que provoquen el menor ruido posible, pero de hecho está que está, así que bueno, a la gente va a haber que protegerle, y los vecinos trabajar dentro de un horario prudente. Las retroexcavadoras también son etapas de obra muy ruidosas.
como les decía, bueno, inundación, ¿no? El explosión o sobreesfuerzo, justamente por estar haciendo el tema de cargas, que si bien uno siempre aconseja y prioriza que los movimientos de materiales se realicen de forma mecánica, bien sabemos que hay veces que hay que resolverlos de manera manual. Así que con este pantallazo tenemos como presentados cuáles son esos principales riesgos que se pueden dar en la etapa de la demolición. ¿Se acuerdan que habíamos visto primero lo que era la instancia de diagnóstico, ¿no? Justamente para poder definir los riesgos, pero esos riesgos van a estar en relación a aquellos datos que nosotros relevemos. ¿Y cuáles son justamente esos datos? Los que van a conformar la documentación que tiene que completar la empresa a través, obviamente, de su servicio de higiene y seguridad en lo que es el legajo técnico de seguridad. Y en la confección de esta documentación, justamente, yo les remarqué lo que es la participación del director de obra como otros profesionales habilitados, ¿no? Para los distintos informes que hay que entregar. O sea que esta resolución, por un lado, refiere a la documentación a realizar y por el otro lado, a cuáles acciones primarias vamos a tener que definir y llevar adelante justamente para que los trabajos se realicen de manera segura. Lo que está ahí debajo de la burbujita no es ni más con esas siglas, no es ni más ni menos que dentro de las acciones primarias, la básica está lo que es la presentación del aviso de inicio de obra. Ese aviso de inicio de obra es el que hace el empleador a su ART, dando cuenta justamente cuál es el plazo de la obra, la ubicación de la misma, las características, o sea que esto se dice así, es como que el empleador está denunciando en su ART la obra. Y entonces, acto seguido, esa obra, que pasa a ser un establecimiento para el sistema de esta normativa, debe contar con su programa de seguridad aprobado. Todo esto, ténganlo en cuenta que es previo al inicio de las tareas. Entonces, antes de nosotros, como directores de obra, firmar ese acta de inicio de obra y demás, tenemos que chequear y haber aportado datos en su momento, chequear que realmente esta documentación esté confeccionada y conste en obra. Piensen que por esta resolución también en particular, las ART están obligadas a inspeccionar las obras en un tiempo menor, o sea, con una frecuencia mayor, ¿no? Y en un tiempo, la primera visita menor que al resto de las obras. O sea, son momentos en los cuales los controles son muy estrictos. ¿Sí? Y muchas veces el hecho de la falta de este tipo de documentación o regularización también puede hacer, por parte del Ministerio, que es el que tiene la Secretaría de Trabajo en este caso, el poder de policía tal vez clausurar o paralizar los trabajos, porque también se pueden relevar por los riesgos que veíamos de derrumbes y demás, o sea, consecuencias importantes para la gente que está trabajando. Entonces, sepan que previo a dar inicio a la demolición, tiene que estar toda esta documentación confeccionada, porque significa de esta manera que la etapa o la obra en sí misma ha sido estudiada como corresponde. Veamos a ver cuáles son algunos de los datos que tenemos que relevar. Fíjense, aunque parezca algo como medio obvio, lo que se recomienda es visitar el lugar. ¿Para qué? Justamente para tomar cuenta de las características de la construcción a demoler. Cuenta cuando uno dice características en cuanto a ubicación, su entorno no es lo mismo demoler una construcción que esté entre medianeras que en un lote con perímetro libre. Como decíamos, después, entre medianeras o perímetros libres, ver el entorno. No es lo mismo demoler una construcción donde al lado tenemos una escuela o un jardín de infantes que una vivienda. Entender también esa relación
que se da con el entorno. Más allá de su ubicación dentro del ejido urbano, pensemos que también pueden haber características geográficas específicas que también pueden llegar a ser agravantes. No es lo mismo, en aquel caso, bueno, no es algo tan común, pero se puede dar también la demolición de un espigón y un puente, o como en este caso que se está trabajando en otro entorno geográfico. También tener en cuenta la configuración de la obra en cuanto a su dimensión, magnitud y volumen. Ustedes piensen el volumen justamente que conlleva el demoler, ¿no? Uno dice tanta cosa, pero cuando uno empieza a tirar una pared, puede decir todo esto, la montaña de compra que te va quedando, o sea, cambia, ¿no?, la forma, cambia ese volumen también. Ver que documentación existe fehaciente de obra y cotejarla en el lugar. Bien sabemos que muchas veces hay ampliaciones o modificaciones que tienen las obras que no están declaradas, ¿no? Entonces, dentro de esa intervención es importante poder constatar, ¿sí?, no quedarnos solamente con el plano, por el hecho del antecedente de la antigüedad, la resolución estructural o lo que fuera, sino también ir a chequear a ver si eso coincide con lo que hay. Bueno, si uno puede relevar también datos del entorno, desde estas características constructivas, mejor. Piensen que hay veces que lo que uno demuele, no todo lo que se demuele es porque está caduco, ¿no? También pensemos en lo que es la vida útil de una construcción, pareciera como que lo que es la demolición podría ser tomada también como la última fase, donde llegó el momento ya no sirve más o no da para más, muere y es demolida. Bueno, no siempre son demolidas por esas cuestiones, ¿no? Por una cuestión de que ya está la construcción obsoleta, sino, bueno, por lo que decía, por recuperación del terreno o ampliación, refacción, modificación o lo que fuera, nuestra construcción está medianamente estable, rígida, no presenta ninguna problemática, pero resulta que lo que tenemos al lado tiene 150 años. Entonces es más riesgoso, tal vez, el lindero que lo que nosotros mismos estamos interviniendo. Entonces, por eso no hay que tomar esto como un hecho aislado. Hay que realmente vincularlo con el medio y ese proyecto de demolición resolverlo de manera puntual para el caso concreto. ¿Se acuerdan como yo la vez pasada les decía que los programas de seguridad para las obras de construcción debían dar respuesta ajustada, ¿no?, de hecho, a cada tipo de obra? Lo mismo se pretende para la demolición. Si bien uno sabe que hay riesgos comunes, técnicas básicas, ¿no?, cosas que pues, se nos van repitiendo, pero bueno, muchas veces esa conjugación de factores va variando de un caso al otro. Y ver también, como les decía, estos distintos condicionantes y agravantes, ¿no?, que por lo general siempre son factores externos. También tener en cuenta las interferencias. Por ejemplo, si uno tiene que demoler algo, vieron que muchas veces pasan por sobre el lote o se valen de las propias paredes medianeras que uno tiene que demoler, tendidos del cable, me refiero a un cable de visión, bueno, una compañía que esté en su momento, o teléfono, o lo que fuera, y uno no puede estar felizmente descolgando todo, sino bueno, hay que coordinar todas esas acciones. Ni que hablar también cuando después veamos en lo que es la parte de excavación, que puede llegar a haber interferencias en las cuales uno tiene dentro del propio lote. Muchas veces sucede